Antes de comenzar quisiera recalcar que no hice un video analizando el partido de Perú versus Argentina en la Bombonera porque realmente sería hablar más de lo mismo, ya que Perú volvió a jugar desastrosamente. Fossati sigue confirmando que es el peor técnico que la selección peruana pudo tener y que Argentina nos ganó jugando a ritmo de entrenamiento. Por eso decidí realizar un documental sobre cómo Jorge Fossati terminó arruinando por completo a una selección que Juan Reynoso dejó al borde del knockout. Sin embargo, casi al final del documental analizaré a grandes rasgos el partido contra la selección argentina y cuál podría ser el futuro de la selección de cara al próximo año. Yo soy de Yorko y este es el documental de cómo la selección peruana terminó tocando fondo al mando de Jorge Fossati. La mañana del 27 de diciembre del 2023, Jorge Daniel Fossati Lurachi dejaba de ser director técnico de Universitario para ser la nueva cabeza de la selección peruana. Indudablemente esto resonaba en casi todo el territorio peruano, pues Jorge Fossati venía de ser campeón de la primera división nacional con la U, en un torneo que realmente tuvo de todo, ya que Fossati le arrebató el título nacional a Alianza Lima, que para ese momento tenía grandes aspiraciones de coronarse por tercera vez consecutiva como campeón de la Liga 1. Sin embargo, el popular nono al mando de Universitario, el 8 de noviembre del 2023 le ganaría por 2-0 al cuadro íntimo y se proclamaría campeón en una noche de ensueño, que luego se recordaría como la noche del apagón. Fossati para ese entonces tenía increíbles estadísticas dirigiendo a la U, pues había disputado 42 encuentros entre Liga 1 y Copa Sudamericana, donde ganó 25, empató 9 y tan solo perdió 8 partidos. Además, su equipo había anotado 63 goles sumando los dos torneos, recibiendo un total de 26 goles en contra. Si bien Universitario terminó eliminado de la Copa Sudamericana 2023 en los 16avos de final, en el torneo peruano fue todo lo contrario, ya que Fossati se encargó de formar un plantel que pueda pelear en lo más alto de la tabla. Es así que la U en el torneo Apertura quedó en el tercer lugar con 34 puntos y para el torneo Clausura lograron posicionarse en el primer lugar de la tabla con 39 puntos, que los llevó a jugar los playoffs con Alianza Lima. Además, Fossati logró que Universitario sea el segundo equipo más goleador de la liga peruana con 57 tantos y que sea el equipo menos goleado con tan solo 22 goles en contra. Esto se podía traducir como que Fossati había conseguido que la U sea un equipo equilibrado, muy bueno en ataque y así de bueno también era para defender, por lo que sus buenas actuaciones y estadísticas con los cremas hicieron que en Videna empezaran a interesarse por contar con los servicios del nono para dirigir a la selección peruana, que en ese momento tenía un presente muy contrario a lo que vivía Universitario, ya que la bicolor llegaba muy mermada después de sus partidos en eliminatorias, pues el equipo peruano bajo la dirección de Juan Reynoso había disputado 6 encuentros, de los cuales solo empató 2 y perdió 4, una estadística demasiado increíble para una selección que años atrás había clasificado al Mundial de Rusia 2018 y que se quedó afuera de Qatar 2022 en un partido de repechaje contra Australia. Pero eso no era todo, ya que la selección peruana perdió su identidad futbolística y solo se dedicaba a defender en cada partido que disputaba, todo por la culpa de Reynoso, un pseudo técnico que al dirigir a sus equipos tenía como característica ratonear, en otras palabras, renunciar a jugar al fútbol, renunciar al ataque y dedicarse a defender su arco los 90 minutos de partido, que es una horrible forma de quitarle valor al fútbol en general, por lo que era de esperarse que para la sexta fecha de eliminatorias Perú tan solo había sumado 2 puntos y había marcado un solo gol en 540 minutos jugados. Encima el gol peruano fue gracias a un mediocentro creativo y no mérito de los delanteros. Por ello Agustín Lozano, un ser demasiado despreciable queriendo
arreglar el error que cometió al destituir del cargo a Ricardo Gareca y reemplazarlo con Juan Reynoso, se puso en contacto con Jorge Fossati, el tipo que había sido campeón en el fútbol peruano con un esquema novedoso entre comillas, que luego se convertiría en un arma de doble filo, pues acabó con cualquier ilusión peruana de clasificar al Mundial del 2026. Estoy hablando del esquema 3-5-2, un esquema que debería ser prohibido en el fútbol nacional. Dejando de lado las ironías, Fossati parecía ser la salvación de una selección que podía defender bien, pero que en ataque tenía serios problemas. Por ello, el 27 de diciembre del año pasado, casi como un regalo navideño que hoy en día nadie quisiera aceptar, el Nono era presentado como el nuevo director técnico de la selección peruana. Incluso parecía muy optimista con el hecho de que podía clasificar a la bicolor a una cita mundialista. Todo iba de maravilla, pues Jorge Fossati empezó a ganar sus partidos amistosos antes de su prueba de fuego en la Copa América 2024. Es así que el 22 de marzo del 2024 le ganó por 2-0 a Nicaragua en un partido amistoso jugado en territorio peruano. Luego el 26 de marzo volvió a ganar, esta vez por 4-1 a República Dominicana, una selección que casi rozaba lo amateur, para después empatar con Paraguay el 7 de junio en un duelo que despedía a la selección peruana, ya que se iban de camino a la Copa América. Y finalmente el 14 de junio Perú jugaría su último partido amistoso contra El Salvador, donde el equipo de Fossati se impuso por 1-0. Hasta ese momento el Nono era muy defendido por la prensa e hinchas peruanos, al punto de que entendieron la decisión de que la selección peruana no jugaría su partido amistoso contra Italia, sino que era mejor cambiar de rival y jugar contra Nicaragua. ¿Por qué en aquel momento se bajó tanto el nivel del rival para el encuentro amistoso? Según Fossati, se debía a que quería enfrentarse a rivales más parecidos a los que iba a enfrentar en la Copa América. Hoy en día parece que eso fue pura charlatanería y en verdad el Nono tenía demasiado miedo de que se descubriera que su esquema 3-5-2 no servía para una selección como la peruana, pues no contamos con jugadores para ese tipo de alineación. Es decir, Jorge Fossati empezó a venderle humo a todos los peruanos, ganando partidos contra rivales de baja categoría, para hacer creer que su equipo estaba en plena forma y que tenía todo lo necesario para competir en la Copa América y posteriormente en las eliminatorias, algo que nunca ocurrió, y que el partido que nunca se jugó contra Italia parecía presagiar que cosas terribles se avecinaban para la selección y absolutamente nadie se dio cuenta. Pero sigamos con la travesía. El 21 de junio Jorge Fossati debutaba en Copa América con la selección de Perú ante una sorprendente selección chilena que al mando de Ricardo Gareca parecía renacer entre las cenizas, pues habían logrado ganarle a Paraguay y Albania por goleada, mientras que perdieron por 3-2 contra una de las mejores selecciones del mundo. Estoy hablando de Francia. Sin embargo, ya en el encuentro, Perú empató 0-0 contra Chile en un partido que nos dejó con un sabor agridulce, pues la selección peruana empezaba a confirmar lo que meses después sería una realidad, ya que la selección del Nono parecía ser muy sólida en defensa, pero en ataque no había ideas. Prácticamente Fossati era un Reynoso 2.0. El 25 de junio la selección peruana jugaba su segundo partido en la fase de grupos de la Copa América. Esta vez el rival era Canadá, que en la previa parecía ser un equipo al que se le podía ganar relativamente fácil. Sin embargo, no fue así, ya que Perú cayó 1-0 con un expulsado y jugando con Cristian Cueva como un referente en ataque, todo sacado de los pelos, pues Fossati hacía jugar por primera vez a Cueva, que estaba lesionado y es más, ni siquiera había tenido minutos en los partidos amistosos, pero aún así el Nono decidió
decidió llevarlo al torneo continental, una decisión que fue demasiado cuestionable en la prensa nacional. En el tercer y último partido de Perú en la Copa América jugado el 29 de junio, Argentina se encargaría de matar todas nuestras ilusiones de pasar a una siguiente fase, pues perdimos 2-0 que pudo terminar tranquilamente en una goleada. Lo cierto es que la selección peruana finalizaría última en su grupo con solo un punto, 0 goles a favor y 3 en contra, unas estadísticas demasiado horribles para la expectativa que se tenía, pero la cosa no acaba ahí, ya que a Jorge Fossati se le había dado mayor flexibilidad para convocar a un jugador lesionado y prácticamente retirado. Estoy hablando de Cueva. También se le permitió convocar a jugadores demasiado pasados de la edad, en mal estado físico y sin ritmo futbolístico, como es el caso de Paolo Guerrero y André Carrillo. Todo con la finalidad de revivir a la selección peruana. Pero qué ironías tiene la vida. El mismo técnico que había logrado equilibrar a Universitario y tener una de las mejores defensas, así como el mejor ataque en el torneo peruano, ahora en la Copa América era el que peor ataque y defensa tuvo en el denominado Grupo A. Quizás Fossati no era tan bueno como parecía, o su campeonato nacional tan solo fue un golpe de suerte en una liga donde si eres un poco mejor que tus rivales, te alcanza para llegar a lo más alto. ¿Quieres saber la realidad del rendimiento del nono? Pues sigamos con el documental. 6 de septiembre del 2024, Jorge Fossati debutaba con la selección peruana por eliminatorias y lo hacía ni más ni menos contra la subcampeona de América, la selección colombiana. El encuentro fue uno de los pocos partidos en el que Fossati consiguió hacerle frente a su rival, pero tampoco digamos que fue superior a Colombia. En realidad fue un duelo parejo y por ello terminó en empate 1-1. Sin embargo, el nono dejaba escapar puntos en casa que terminarían pesando más adelante. Además, aún no éramos conscientes de que el gol que le marcamos a la selección colombiana fue gracias a Alexander Callens, que posteriormente nos serviría para darnos cuenta que en realidad estábamos tan mal en ataque que los goles los marcábamos con defensas y no con nuestros delanteros. El 10 de septiembre de este año, Perú visitaba Quito para medirse contra la selección ecuatoriana. El partido terminaría con una derrota de la selección peruana por 1-0. Esto desataría una serie de cuestionamientos hacia Jorge Fossati, que nuevamente jugó un partido muy defensivo, intentando cuidar el cero, y por obvias razones jugar a ratonear es algo que casi nunca sale bien. Sin embargo, el 11 de octubre Perú conseguiría su primera victoria en las eliminatorias por 1-0 ante Uruguay. Tuvieron que pasar 9 jornadas para que por fin la selección dirigida por Fossati pudiera ganar un partido. Aunque parecía ser demasiado tarde, las ilusiones peruanas volvieron a renacer, pero muy pocos se dieron cuenta que habíamos ganado el duelo contra los charrúas jugando muy mal. También marcamos el gol de la victoria, nuevamente a través de un defensor, en este caso Miguel Araujo, y que encima Uruguay tenía serios problemas internos por los malos tratos de Bielsa hacia sus jugadores, un condicionante que nos dio cierta ventaja sobre la selección uruguaya. Aunque esto no pareció opacar la ilusión del hincha peruano, que creía que su selección por fin había recuperado su identidad futbolística, nada más alejado de la realidad, ya que el 15 de octubre la selección peruana caería goleada terriblemente ante Brasil por un marcador de 4-0. Si bien había algo que se podía rescatar hasta ese momento del equipo de Fossati, era que teníamos una de las mejores defensas de Sudamérica, pero esto solo fue otra de las mentiras que le creímos al nono, pues contra la selección brasileña solo aguantamos 38 minutos de partido y luego se vino la catarata de goles. Aquí es cuando todos los peruanos volvimos a nuestra triste realidad y nos dimos cuenta que con Jorge Fossati no íbamos a ningún lugar, por lo que si no le ganábamos a Chile jugando en casa, estaríamos hablando del final de la era Fossati. Por ello, el 15 de noviembre de este año,
torneo, el Nono jugaría una de sus últimas cartas para salvar su puesto. Lo malo es que no cambió su esquema, pero sí cambió a algunos jugadores que habían sido titulares en los partidos anteriores, una decisión que terminaría costándole caro. Además, es preciso señalar que casi en todos los duelos que disputó por eliminatorias lo hizo aferrándose a convocar a la mayor parte de jugadores de Universitario, quizás buscando su solución en el club que le dio muchas alegrías. Y de estos futbolistas convocados de la U, siempre se la jugaban por Andy Polo, Edison Flores y Alex Valera. Lastimosamente, estos jugadores nunca dieron la talla, por lo que ese partido contra Chile fue una de las peores decepciones que se pudo llevar el hincha peruano, pues no conseguimos ganarle al último de la tabla y que peor defendía en estas eliminatorias. Para colmo, Perú jugó horriblemente, algo que a esas alturas ya nos sorprendía, pues muchos estábamos acostumbrados a ver cómo el equipo peruano solo se defendía y raras veces decidía atacar. Incluso en este encuentro, Paolo Guerrero terminaría fallándose el gol de la victoria, algo que seguramente será recordado por mucho tiempo. Ya con las ilusiones por los suelos y casi sin nada de esperanzas, el 19 de noviembre Perú se presentaba a jugar en la Bombonera contra la selección argentina. El partido terminó con derrota de la bicolor por 1-0, un marcador que maquilla lo que fue el encuentro, pues en realidad la selección peruana volvió a meterse al fondo del área, tratando de aguantar las embestidas de Argentina, algo que no sirvió de mucho, porque al minuto 55 del segundo tiempo, después de una genialidad de Lionel Messi, Lautaro Martínez marcaría con una pirueta el gol de la victoria del elenco albiceleste. Como dije en el inicio, aquí nos detenemos un poco para analizar el partido Argentina versus Perú. Yo considero que Jorge Fossati fue a jugar a Buenos Aires con un esquema demasiado defensivo. Yo diría que no atacó nunca, que los futbolistas peruanos corrieron los 90 minutos detrás del balón. Argentina, a ritmo de entrenamiento, sin apretar el acelerador, terminó consiguiendo un gol que le dio la victoria para seguir en el primer puesto de la tabla. Incluso me animo a decirles que el Dibu Martínez se cansó más en el entrenamiento antes del encuentro que propiamente en el partido. Para concluir con mi corto análisis, es desastroso cómo dos técnicos terminaron quitándole la identidad a la selección, pues Reynoso y Fossati le cambiaron el chip a los jugadores, pero para mal. Los volvieron mediocres, haciéndoles creer que en un partido donde eres inferior al rival, debes agachar la cabeza y meterte en el fondo a resistir los 90 minutos, que no puedes competirle de tú a tú a selecciones como Colombia, Ecuador en Quito, Uruguay, Brasil y Argentina. Claramente estos dos impresentables, sumándole a Lozano, destruyeron un trabajo que parecía ir de menos a más, pues Gareca incluso ya buscaba hacerse cargo de las divisiones menores de Perú con la finalidad de encontrar un recambio generacional. Sigamos con el documental. Luego de la derrota contra Argentina, Fossati salió al frente a echar la culpa a todos y a defender que él hace todo bien. También señaló que él nunca prometió llevar a la selección peruana al Mundial del 2026, sino que iba a intentar conseguir que la selección peruana volviese a competir, cambiando su discurso de cuando asumió el cargo y creía rotundamente que Perú podía clasificar al Mundial, a decir que él no se juega nada y que nunca prometió resultados. También, al parecer, algunos futbolistas peruanos, sin más chances de ocultarle la verdad al pueblo peruano, como es el caso de Guerrero y Zambrano, dieron sus entrevistas post partido. Paolo Guerrero señaló que quizás sea su último encuentro defendiendo la camiseta de la bicolor, y Zambrano señaló que él quisiera que haya un recambio generacional y quedarse en la banca a ver cómo futbolistas peruanos más jóvenes toman su lugar. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue jugando porque no aparecen nuevas promesas en el fútbol peruano. Yo le respondería con la siguiente pregunta: ¿quién sacó a Ricardo Gareca del cargo tan solo por querer buscar ese recambio generacional? Pues ahí, Carlos Zambrano, tienes tu respuesta. Jorge Daniel Fossati Lurachi consiguió las siguientes estadísticas al mando de la selección peruana. Disputó 13 partidos, ganando 4 encuentros, empatando 4 y perdiendo 5. Además, Perú anotó 9
9 goles y recibió 11 goles en contra, pero si no contamos los partidos amistosos, la cosa se pone aún peor para Fossati, pues de los 9 encuentros oficiales que disputó como director técnico de la selección, ganó un solo partido, empató 3 y perdió 5. Además, la bicolor marcó 2 goles, curiosamente los 2 goles provenientes de los defensas peruanos. Los delanteros prácticamente no existieron en el proceso del nono y recibió 10 goles en contra en dichos duelos oficiales, sin contar que quedamos últimos en el grupo A de la Copa América y que hoy en día también somos últimos en la tabla de las eliminatorias, es decir, somos el peor equipo de Sudamérica. Con estas estadísticas, Jorge Fossati ya no debería ser técnico de la selección peruana para el próximo año, pues se acaba de confirmar que es el peor técnico que ha tenido Perú y que no sirve de nada salir campeón dirigiendo en el fútbol peruano, pues estas son las consecuencias de creer que un pseudo técnico con suerte nos sacaría del fondo y nos devolvería las alegrías de antaño. No me quiero olvidar de su esquema de juego, la 3-5-2, que es una alineación tan vieja como la edad que tiene y que elimina los extremos, por lo que básicamente terminó borrando de la selección a Joao Grimaldo, uno de los mejores prospectos peruanos, y a Brian Reina, quizás el futbolista más desequilibrante del Perú en los últimos años. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que este documental sirva para que Fossati por fin deje el cargo de director técnico en la selección peruana. Un saludo a la distancia, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte mis documentales y opiniones del fútbol nacional e internacional. Puedes ver mis otros videos haciendo clic en la pantalla. Hasta el siguiente video.